Muy buenas noches, 8 en punto aquí en Washington, la capital de Estados Unidos, 8 en punto en el territorio colombiano. Ha sido una jornada bastante convulsa, bastante caótica y marcada también por una guerra comercial que completa ya sus primeras horas luego de la determinación del presidente Donald Trump de imponer los aranceles para México, China y también para Canadá del 25% y del 20%. Unos aranceles que fueron respondidos casi que de manera simultánea en las próximas horas o en las últimas horas, cada uno por su lado, cada uno de los países afectados por los aranceles del presidente Donald Trump tomaron la determinación de tomar retaliaciones. A esta hora, aquí en Washington, estamos a la espera de lo que será el primer discurso del presidente de los Estados Unidos ante el Pleno del Congreso durante este nuevo mandato. Es un discurso al estilo de lo que es conocido como el discurso del Estado de la Unión o Estado de la Nación, pero no es propiamente un discurso del Estado de la Unión porque Donald Trump no va a reportar un año de gobierno, porque apenas lleva pocos meses, lleva tan solo un mes de mandato. Ven ustedes en pantalla las imágenes del exterior del Capitolio de los Estados Unidos, donde en tan solo unos minutos se espera la llegada del presidente Donald Trump, y también ven el interior del Capitolio, uno de los salones adyacentes a lo que será el recinto de, en este caso, la Cámara de Representantes, que es donde se va a realizar el discurso del presidente Donald Trump, pero es un discurso tanto ante Cámara como ante el Senado de los Estados Unidos. La renovación del sueño americano, así ha titulado la Casa Blanca el tema central de este discurso, que se espera que el presidente Trump hable sobre su política arancelaria, hable sobre la guerra en Ucrania particularmente, se espera que haga anuncios nuevos con respecto a ese acuerdo de minerales que se espera que se firme próximamente, también su política migratoria, recortes en el gobierno federal y de ayuda en materia humanitaria para distintos países, muchos temas importantes. Y para hablar sobre este tema y muchos más, me acompaña en Bogotá mi compañera Luisa Fernanda, quien está con nosotros a esta hora, y también nos acompaña el exministro de Agricultura, ex negociador también del gobierno colombiano en los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, Juan Camilo Restrepo. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, exministro. Buenas noches. Muy buenas noches, me place saludarlos. Bueno, doctor Restrepo, aprovechando su presencia aquí y también teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que sin duda marcan lo que será este discurso del presidente Donald Trump ante el Pleno del Congreso, lo más reciente tiene que ver con la decisión de la imposición de aranceles y la manera como han reaccionado Canadá, México y China. Primero, ¿qué puede significar una imposición de aranceles del 25% y del 20% a los principales socios comerciales de los Estados Unidos? No solamente implicaciones para los Estados Unidos y para la economía de sus países, sino también de golpe implicaciones para nuestro país. Bueno, inicialmente creíamos que estas constantes amenazas de Trump de poner aranceles a todo aquel que no estuviera de acuerdo con él eran una táctica más de sus estrategias negociadoras. Sin embargo, al correr los días, se está viendo que pueden volverse una realidad. De hecho, hoy fue la fecha límite para que entraran los aranceles nuevos de Canadá y de México, pero y de China. De manera que esto se está tornando en algo que puede ser el comienzo de una guerra planetaria comercial, la cual puede tener unas consecuencias imponderables y gravísimas. Vamos a ver hasta cuándo avanzan las cosas, pero hasta ahora va por la vía del medio, la vía de la fuerza, la vía del voluntarismo de Trump, que está echando por la borda y haciendo volar en mil pedazos todos los vestigios que quedaban de multilateralismo y de organización del comercio en torno a la Organización Mundial del mismo, que es un acuerdo sobre aranceles. Todo esto se lo lleva de calle estos anuncios de Trump. Vamos a ver qué van a responder los otros y tenemos que estar los colombianos muy alerta de cómo nos puede eventualmente afectar estas nuevas políticas del magnate norteamericano.
Claro, exministro y Juan Camilo, es que cabe también, aprovecho para saludarlo, exministro, cabe también resaltar que esta política de una negociación que inicia con declaraciones agresivas y además anuncios como si fueran afirmativos desde el momento cero por parte del presidente Donald Trump, no es algo que se registre solamente en esta administración. Juan Camilo, y me acompañará también en esta afirmación el exministro de Hacienda de nuestro país, sino que incluso cuando fue candidato en el año 2016 ya venía registrando anuncios como este. Para muchos expertos se ha calificado así como su forma de negociar. Primero realizar una presión entre varios países. En el proceso de la economía tiene que ver con todos los procesos arancelarios, pero lo estamos viendo también con Ucrania, cómo primero ejerció presión de pronto de una manera agresiva o manipulada para muchos expertos, y después empieza un proceso de negociación. Es decir, no es la primera vez que se ve a un Donald Trump actuar de esta manera. Recordemos que cuando fue candidato, y reitero la idea, en el año 2016 hablaba de aranceles al acero, y cuando inició su mandato en el año 2017, incluso en lo corrido del año 2018, pues vimos materializados esos aranceles al acero que afectaron también a nuestra nación. Es por eso, imagino yo, exministro, que la preocupación en Colombia es vigente cuando hoy habla también de posibles aranceles a productos agropecuarios, que paradójicamente los productos agropecuarios, además de los mineroenergéticos, son los de mayor exportación de nuestro país. Sí, hasta el momento Colombia no ha sido afectada ni mencionada siquiera directamente. Sin embargo, el presidente Trump ha hecho un anuncio que es el siguiente: el próximo mes, es decir, al terminar marzo y comenzar abril, habrá también nuevos aranceles que él llama recíprocos para los productos agrícolas. ¿Qué quiere decir aranceles recíprocos para productos agrícolas? Que todo aquel país que cobre impuestos a las importaciones provenientes de Estados Unidos en el campo agrícola será castigado con un arancel adicional o nuevo. Y es sabido que Colombia cobra a todas sus importaciones, provengan o no de Estados Unidos, un IVA del 19%. De manera que en principio podríamos caer bajo la guillotina de estos impuestos arancelarios recíprocos. Tenemos la ventaja, si es que eso se puede llamar ventaja, que Colombia tiene un comercio en su disfavor, es decir, importamos más de los Estados Unidos de lo que ellos nos exportan, de lo que nosotros les exportamos a los Estados Unidos. Tenemos una balanza deficitaria. Y Trump le está disparando a aquellos que tienen la situación contraria, aquellos que le venden más a Estados Unidos que lo que le compran. Pero de todas maneras es un desorden, es una manera de actuar en el ámbito internacional comercial muy sorprendente, muy ruda, muy tosca, que está desajustando todo el funcionamiento de la economía mundial, y no sino ver la caída que hoy tuvo la bolsa de valores cuando se protocolizó los impuestos arancelarios para México, Canadá y China. Y si esto va a seguir así, pues puede llevar a una escalada mundial, porque China, Canadá, México van a responder con la misma moneda, ya lo han dicho, le van a poner unos impuestos a las importaciones que a sus países lleguen de los Estados Unidos. Y esto puede llevar a una espiral diabólica, que fue, entre otras cosas, una de las características que tuvo la Gran Depresión en los años 30. La Gran Depresión estuvo precedida de una feria de aranceles de todo el mundo contra todo el mundo, y eso fue el caldo de cultivo en el cual floreció la gran recesión que tanto dolor, desempleo y tragedia trajo a la economía del mundo. Sí, doctor Restrepo, bueno, afortunadamente en medio de esta crisis y de este intercambio de medidas arancelarias ya se anuncia, por lo menos por parte del Departamento de Comercio, del secretario de Comercio Howard Lutnick, en las últimas horas dijo que mañana harán un anuncio de compromisos arancelarios y de quizás cambios a lo que ya anunciaron frente a México y Canadá, lo cual
indicaría que hay por lo menos una puertica ahí que se abre para poder tratar de encontrar un punto medio. Dice él que buscarán encontrar un punto medio en materia arancelaria. Pero volviendo particularmente a lo de las importaciones de productos agrícolas, llama la atención, por ejemplo, el café colombiano, porque el café colombiano junto al café de Brasil se han venido, digamos que situando en una especie de cabeza a cabeza durante los últimos años por ver quién es el principal proveedor de café a los Estados Unidos. Y un dato es que Estados Unidos consume unas 146 mil millones de tazas de café al año y tan solo produce unas 3.100 toneladas métricas, fundamentalmente en Hawái. Eso es menos del 1% de lo que consume Estados Unidos. Es decir, en materia de café uno pensaría que sería pues muy contraproducente para el consumidor estadounidense y para los Estados Unidos desde el punto de vista doméstico imponer aranceles un producto de tan amplio consumo como lo es el café. Sí, todas estas medidas arancelarias, al menos como se han venido presentando, van a tener un primer doliente, un primer afectado que es el consumidor de los Estados Unidos. Porque las aranceles no son en el fondo otra cosa que un impuesto que un país le impone a lo que importa de otros países. De manera que el que va a pagar la primera cuenta de platos rotos es el consumidor americano. Por eso no es sorprendente ya ver encuestas, por ejemplo, vi una en el New York Times que decía que el 40% de los encuestados estaban en desacuerdo con los anuncios arancelarios de Trump, porque sienten que todo lo que es importado les va a subir y Estados Unidos es un gran importador de todo el mundo. Pero para nosotros también sería muy grave que llegáramos a aranceles sobre nuestro café. El café está exento de aranceles gracias al TLC con Estados Unidos. Y resulta que todos los productos alimenticios que se comercian en Estados Unidos trabajan con unos márgenes muy pequeños, de manera que cualquier arancel del 3, 4, 5% saca de las góndolas de los groceries de Estados Unidos los productos que estén afectados con esto. Y en el caso nuestro, pues si por poner un caso tuviéramos unos aranceles al café, pero los africanos no lo tuvieran, o los vietnamitas no lo tuvieran, o el Brasil no lo tuviera, inmediatamente seríamos despojados de nuestro puesto ganado con tanto esfuerzo en las góndolas de los supermercados americanos por el café colombiano. Y así sucede con todos los productos agrícolas. No hay ningún producto alimenticio que trabaje con grandes márgenes. De manera que un arancel del 5 o 10% es fatal para un esfuerzo exportador como el que ha hecho Colombia durante tantos años. Ministro, teniendo en cuenta que el café, el aguacate, el banano, entre otros productos colombianos que son de gran relevancia en las exportaciones de nuestro país, especialmente a Estados Unidos, tienen este beneficio de que no se producen a grandes magnitudes en Estados Unidos, ¿no significaría también un escudo para Colombia para que no ser tenida en cuenta en esa lista de países a las que se le impondría aranceles en sus productos? Sí. Ese es un escudo, es cierto, pero es un escudo que cualquier arbitrariedad de la Casa Blanca se la puede llevar de calle sin mayores escrúpulos. El otro escudo que tenemos es el que mencionaba. Nosotros le compramos a los Estados Unidos más de lo que nosotros le vendemos. Entonces somos un país con un comercio deficitario contra Estados Unidos. Y hasta ahora los disparos de Trump en materia arancelaria van orientados fundamentalmente a aquellos países que, como China, le venden más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos les compra. Entonces, ese sería un segundo escudo, ser un país deficitario. Pero si esta guerra de los aranceles se prolonga o se expande, pues puede resultar cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar la Casa Blanca? ¿Cómo va a reaccionar la oficina oval de los Estados Unidos, de la presidencia de los Estados Unidos, cuando en pocas semanas le llegue la noticia de que Colombia tiene un área sembrada en coca cercana a las 300.000 hectáreas, la cifra más alta que nunca han registrado las estadísticas?
Entonces, una reacción de las que está acostumbrada a anunciar Trump es, bueno, entonces a los Estados Unidos, a Colombia le vamos a poner también unos aranceles, así sea deficitario en nuestro comercio. Cualquier cosa puede ser previsible, no se puede descartar nada, por eso las autoridades de comercio exterior colombianas tienen que estar muy alertas y no pretender ilusoriamente que de la noche a la mañana vamos a cambiar un mercado que es el 25% de nuestras exportaciones de la noche a la mañana, si se llega a cerrar, que vamos a abrir nuevas ventas en otras partes. Por ejemplo, el café. ¿Dónde va a colocar Colombia las cerca de 6 millones de sacos de café de 60 kilos que exporta a los Estados Unidos? No se lo van a consumir los países de Europa del Norte, que ya tienen unos consumos de café altísimos y ya pues es muy marginal lo que crece. No se lo pueden tampoco compensar con países del africanos. De manera que cualquier desequilibrio en esto sería realmente muy grave en ese sentido. Sí, doctor Restrepo, bueno, usted menciona algo que sin duda es una papa caliente y tiene que ver con el área sembrada de cultivos ilícitos en Colombia, que en el mes de septiembre se produce la habitual certificación o desertificación por parte de la Casa Blanca, y eso siempre viene con una serie de medidas adicionales, que en este caso, si Colombia es desertificada, como lo calificamos nosotros, pues eso implicaría mayores recortes en materia de recursos, aunque ya se prevé también que habrá recortes adicionales en presupuesto para Colombia. Otro punto importante, doctor Restrepo, tiene que ver porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible o cómo le resulta tan fácil al presidente de los Estados Unidos tomar tal medida tan dura en materia arancelaria en contra de México y Canadá, cuando estos son países con los que tiene un tratado de libre comercio robusto, ratificado por los congresos de ambos países? Y uno entonces lo aterriza al caso colombiano cuando tenemos ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Es un cuentazo eso de que el tratado de libre comercio nos protege? No es un cuentazo, es una realidad jurídica, pero la manera como actúa el presidente Trump está demostrando que las barreras jurídicas no lo tienen cohibido ni son útiles para desalentarlo en determinadas actitudes que tome. Todo esto de los aranceles contra México, contra Canadá o como China es ilegal, porque es la Organización Mundial del Comercio la que regula los aranceles dentro de ciertos márgenes. Entonces, cuando un país como Estados Unidos dice, yo le voy a subir el 25%, lo puede hacer, pero lo puede hacer a costa de estar infringiendo las normas que los Estados Unidos tienen suscritas en la Organización Mundial del Comercio. Pero llevarse de calle el multilateralismo, los compromisos ya adquiridos por tratados por los propios Estados Unidos, parece ser algo que tiene sin cuidado al presidente Trump. Y eso es lo inquietante, es su manera de concebir las relaciones internacionales a base de actitudes pues muy bruscas y muy hirientes con las demás partícipes del concierto mundial. Dada la pregunta de Juan Camilo, porque este Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene vigencia hasta el año 2036, es decir, va a abarcar todo el periodo del presidente Donald Trump. La pregunta concreta es, ¿está el presidente Trump violando ese Tratado de Libre Comercio que se ha denominado desde hace ya muchos años como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde está Canadá y en donde está México? Está violando cuando le impone un arancel a México, cuando le impone un arancel de estas magnitudes bruscas al Canadá, que son los socios principales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, está violando el tratado, como está violando las normas de la Organización Mundial del Comercio. Pero eso es lo que los americanos han resuelto que debe tener su vocería en la Casa Blanca, o por lo menos la mayoría de los americanos. Claro. Doctor Restrepo, bueno, 8:19 de la noche, se espera que el discurso del presidente Donald Trump inicie alrededor de las 9
10 de la noche, cuando vemos también la señal en vivo del Capitolio de los Estados Unidos, justamente el área por donde hace el ingreso las personalidades, los senadores, los congresistas hacia el recinto de la Cámara de Representantes y luego posteriormente el presidente de los Estados Unidos. Doctor Restrepo, esto lo mencionaba Luisa hace algunos minutos, tiene que ver con el estilo del presidente Donald Trump en el marco de esas negociaciones. Un estilo que ha calificado esta administración como paz a través de la fuerza, pero que para algunos es un simple matoneo. Eso lo vimos, por ejemplo, con el caso del presidente Zelensky hace unos días en la reunión en el despacho Oval. Lo vivimos nosotros en Colombia con lo que fue esa crisis durante sus primeros días de gobierno por cuenta de los ciudadanos deportados y de los aviones que no recibimos. ¿Es efectiva una estrategia de matoneo para conseguir los objetivos en materia de política exterior? Pues nunca ha sido el matoneo una práctica de buen recibo en las relaciones internacionales. Yo personalmente pienso que la personalidad del presidente Trump encaja muy bien en lo que los argentinos, o por lo menos los de la gente de porteñas, llaman una torrante. Una torrante es una persona que hace lo que le da la gana y no le importan las normas legales, no le importan las relaciones, no le importan los compromisos con tal de salirse con la suya. Y el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha estado moviéndose en la dirección contraria, en la relación de las cooperaciones entre los países, del respeto a los tratados, de las Naciones Unidas, de las organizaciones internacionales que funcionan en Ginebra. Ese es lo que hace el mundo de las relaciones internacionales respetables, a mi entender. Pero para el presidente Trump, desafortunadamente, esto parece que no tiene ningún valor. Uno de los presidentes más bruscos que ha tenido los Estados Unidos y de muy mala recordación para Colombia, porque fue en el fondo quien atizó la separación de Panamá en 1903, fue Teodoro Roosevelt, que decía, su lema era, hable pasito, pero lleve un garrote al lado. Trump no solo lleva el garrote al lado, sino que está hablando duro. Es decir, está más atorrante que el mismo Teodoro Roosevelt. Sí, mire, exministro, teniendo en cuenta esto, que sin duda podría convertirse en una estrategia de comunicación política por parte del presidente Donald Trump, que la ha trasladado incluso desde sus procesos electorales, tenemos o se ha calificado en el mundo al Capitolio, es decir, a ese cuerpo legislativo, como uno de los más fuertes y más democráticos a nivel mundial. ¿Puede este cuerpo legislativo frenar las acciones que van o que dan correspondencia a lo que muchas veces ha dicho o ha anunciado el presidente Donald Trump? ¿Qué tanta fuerza tiene este cuerpo legislativo para poner freno a algunas cosas que incluso podría afectar la economía de esa misma nación? En temas de inflación, si se tiene en cuenta que los procesos arancelarios sube el valor de los productos para los estadounidenses. Bueno, aunque el Partido Republicano goza de mayorías en las dos cámaras, sin embargo, las instituciones de los Estados Unidos empiezan a despertar. Ya hemos visto noticias frecuentemente de jueces de diversos niveles de los Estados Unidos que le ponen suspensiones o glosas a las decisiones que ya está tomando el presidente Trump, con el argumento de que a la luz de la Constitución de los Estados Unidos son ilegales. Hoy nomás, antes de entrar a esta conferencia con ustedes, leía que inclusive hay cierto desconcierto en el Capitolio de los Estados Unidos, porque los demócratas no habían llegado, cuando leí la noticia al menos hace media hora, a un acuerdo de cómo van a reaccionar esta noche. Algunos decían, debemos salirnos del recinto cuando empiece a notificarnos de sus arbitrariedades. Otros decían, no, hay que quedarnos a ver qué es lo que dice. Pero las mismas instituciones de los Estados Unidos están desconcertadas con esta manera de actuar frente a los problemas de la geopolítica mundial por parte del presidente Trump. ¿A dónde irá esto? No lo sé, pero que hay reacción en los Estados Unidos empieza a verla.
Ya mencioné que el 40% de los encuestados por el New York Times están en desacuerdo con las medidas arancelarias, porque sienten que los primeros afectados van a ser ellos. Ha habido infinidad de jueces que empiezan a mirar con un ojo de suspicacia y de repulsa jurídica las medidas. Y seguramente los miembros del Partido Demócrata reaccionarán políticamente, no sé cómo, pero van a reaccionar. No se pueden tragar entero todos estos sapos que les pueda ir notificando el presidente de los Estados Unidos. Que hay una cantidad grande todavía de americanos que ven con satisfacción lo que está diciendo Trump. Sí, seguramente, pero esa mayoría va a irse apaciguando y va a irse disminuyendo en la medida en que sigan las cosas como van. Por ejemplo, esto de echarle la culpa y tratar de justificar el arancel suplementario a Canadá y a México por el auge del fentanilo, también hay que mirar eso con cuidado. Está documentadísimo ahora que hubo también firmas farmacéuticas mafiosas de los Estados Unidos que compraron médicos para que enviciaran a sus clientes al fentanilo. No toda la culpa se le puede echar a unos flujos de contrabando de estos precursores del fentanilo. Esto tiene todo su más y su menos, y eso se irá decantando en las semanas que vienen. Claro, claro, ese punto, ese es el escándalo de Purdue Pharma, el que menciona usted, doctor Restrepo. Exacto, y también un dato importante, no es menor, es que, por ejemplo, el gobierno de Canadá dice que es totalmente injustificable los aranceles en su contra, porque menos del 1% del fentanilo que es incautado en las fronteras de Estados Unidos proviene de Canadá. Y además de esto han invertido 1.3 billones de dólares en seguridad fronteriza, designaron un SAR de la frontera. Entonces, realmente, en el caso de Canadá sí no se ve esa justificación del tráfico de fentanilo como lo ha reclamado el presidente Donald Trump. Pero quiero preguntarle, doctor Restrepo, porque usted mencionaba, por ejemplo, las diferencias o las limitaciones, por ejemplo, de la oposición política aquí en los Estados Unidos, particularmente ahí en el Congreso, cuando vemos las imágenes. Pero entonces, veámoslo desde la perspectiva global. ¿Qué es lo que deben hacer los países o las regiones para tratar de resistir esa política agresiva del presidente Donald Trump? Hay quienes hablan de que América Latina se tiene que unir, Europa tiene que estar más unida, pero parece como si estuvieran todos en medio de un desorden y realmente no hubiera una unidad para responder a esas medidas agresivas por parte del presidente de los Estados Unidos. Y no las ve uno a primera vista claras. Y en el caso colombiano, teniendo, repito, como tenemos, un rabo de paja muy delicado, que es el que se va a ver cuando se haga el conteo de las hectáreas en coca ahora en 2 meses, tenemos que ser muy cuidadosos y muy ponderados, porque nada ganaría Colombia con tomar una actitud de estar toreando a Trump. Hoy en día es un privilegio, si así se llama, no estar bajo los reflectores iracundos del presidente Trump, porque le está yendo muy mal a aquellos con los que tiene alguna desaveniencia, como le pasó al presidente Zelensky en su ya famosa reunión en la Casa Blanca hace 2 días. La presidenta mexicana ha hecho unos esfuerzos gigantescos de diplomacia para manejar las cosas con tacto, y sin embargo hoy le cayó, puede que mañana le levante, pero hoy le cayó el garrotazo a México. Y China ya anunció que iba a responderle a los Estados Unidos con la misma moneda. Y yo veo que los chinos le pueden poner también unos aranceles muy gravosos a los Estados Unidos. De manera que a mí personalmente lo que me parece más grave es que esto pueda escalarse y ver si esto se escala pues en grande, que cada arancel recibe un contraarancel defensivo, podemos perfectamente caer en una situación como, repito, la que precedió la gran crisis de los años 30, en donde hubo un retraimiento espectacular del comercio mundial, debido en gran parte a que todo el mundo empezó a arrojarse
pedradas de aranceles, yo le tiro a usted un arancel, yo le contesto con otro, y eso se fue generalizando, y según los expertos que han analizado la Gran Depresión de los años 30, ese fue no la única, pero una de las causas que postró al mundo, a su economía, a su empleo y a su bienestar durante 4 o 5 años, de 1930, 31 al 35. De manera que vamos a ver, estos días que vienen son de mucha incertidumbre. Sí, la guerra comercial más tonta de la historia, ha dicho el diario Wall Street Journal, y apenas llevamos poco más de un mes. Esto apenas está empezando. Doctor Restrepo, muchísimas gracias por su tiempo y por estar con nosotros en Noticias Caracol en vivo. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial. Y mi compañera Luisa Fernández, muchísimas gracias también por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa, con esta previa y con este análisis de lo que ha sido la política arancelaria del presidente Donald Trump y esta guerra comercial. No, Juan Camilo, también a la expectativa de lo que diga el presidente Donald Trump en el Capitolio, por supuesto. Claro que sí, con eso seguiremos en tan solo minutos. Vamos a una pausa, pero ya regresamos porque en cuestión de unos 40 minutos el presidente de los Estados Unidos estará ingresando al recinto del Congreso para pronunciar su discurso ante las plenarias conjuntas de Cámara y Senado. Ya volvemos. 8:41 de la noche en punto aquí en Washington, donde ya el presidente de los Estados Unidos se dirige al Congreso. Acaba de salir hace algunos minutos de la Casa Blanca en compañía de la primera dama Melania Trump, y ya, por ejemplo, vemos allí en las imágenes que tenemos en vivo de lo que es el interior del recinto donde el presidente Donald Trump estará pronunciando su discurso, al vicepresidente J.D. Vance, quien llega en este momento. Está acompañado, por ejemplo, del senador de Arkansas, Tom Cotton. Atrás se ve el senador también Tim Scott, de republicano, un grupo de senadores quienes hacen ingreso ya al recinto donde se espera que a las 9:10 de la noche el presidente Donald Trump inicie este primer discurso ante el Pleno del Congreso durante este nuevo mandato. Hay que destacar que es un discurso al estilo de un Estado de la Nación, de un Estado de la Unión, pero no es propiamente un Estado de la Unión porque Trump aún no completa un año en ejercicio. Pero para hablar sobre los temas principales que marcan este discurso y los anuncios también que se espera que adelante el presidente Donald Trump, nos acompaña a esta hora en Sala de Prensa el profesor Manuel Férez, doctor en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Manuel, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y también nos acompaña, por supuesto, nuestra analista de Noticias Caracol, nuestra analista permanente, María Teresa Aya. Teresita, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Juan Camilo, buenas noches. Manuel, un gusto estar contigo y a todos unas buenas noches. Bueno, Manuel, empiezo contigo y digamos que empecemos con el tema principal de este discurso, como lo ha titulado la Casa Blanca, la renovación del sueño americano. ¿Será que sí es una renovación del sueño americano lo que se ha vivido en poco más de un mes bajo el mandato de Trump? Bueno, yo creo que lo que hemos presenciado en estas 6 semanas es un retroceso, ¿no? Un regreso a unas formas que ya no estábamos acostumbrados a ver. Estamos ante un fenómeno político mundial del cual es parte Trump. Hoy leía un artículo muy bueno en el Foreign Affairs de Michael Albertus que hablaba el regreso de la época de la expansión territorial. Yo creo que si enmarcamos lo que ha hecho Trump, lo que ha dicho Trump, estamos ante una serie de amenazas nunca antes vistas en la época moderna de Estados Unidos, a Panamá, México, Canadá. Su posición con Zelensky me parece que podremos analizar más a detalle, pero yo no creo que haya una renovación, contestando tu pregunta. Yo creo que hay un regreso a formas ya superadas de hacer política y decir la política y comunicar la política, que ya Estados Unidos había dejado atrás, y hoy tenemos un Estados Unidos que comunica y que hace cosas más parecidas a la imperialista Rusia que a las democracias que aspiramos todos a estar y pertenecer, ¿no? Claro, un retroceso, en palabras de Manuel, cuando vemos un hombre clave en esta administración. Elon Musk, el multimillonario, dato curioso, hace un momento decían, y pues lo pueden ver nuestros usuarios, se puso traje el día de hoy. Esto es un tema banal e intrascendente, pero que en los últimos días ha cobrado trascendencia por el incidente con Zelensky en el despacho Oval. Y también veíamos a dos hombres que los ven allí, de hecho, están sentados en la mesa principal, dos hombres claves para este gobierno, el vicepresidente J.D. Vance y el presidente de la Cámara de Representantes,
Mike Johnson, quienes serán fundamentales para tratar de adelantar la agenda del presidente Trump. Y vemos también a otro hombre clave, Tom Homan, quien es el zar de la frontera. Pero Teresita, al tiempo que vemos el ingreso de congresistas y de distintas personalidades aquí al recinto, sobre lo que mencionaba Manuel de ese retroceso y de esas posturas que ha venido recalibrando Estados Unidos bajo la era de Trump. Hay preocupación por la postura a nivel global que está asumiendo los Estados Unidos, una postura en contra del multilateralismo, de organizaciones internacionales, una postura que no parece tradicional con Estados Unidos, alineándose con Rusia, en contra de aliados en Europa. ¿Es preocupante? Juan Camilo, yo tomo lo que decía Manuel, el retroceso me hace pensar en ir hacia atrás en la historia, a otros momentos, y pienso en el destino manifiesto de Estados Unidos. Los franceses, desde hace unos años, vienen diciendo que esta idea del destino manifiesto, que tiene que ver con conquistas territoriales, con tener mayor influencia en el mundo, con mostrar que Estados Unidos es, entre comillas, el elegido para llevar la paz a todos los confines de la tierra. Yo tomo eso y digo, pues estamos regresando a un nuevo destino manifiesto. Y acá hay de regreso y hay de renovación. Destino manifiesto que tiene que ver, como decía, con la expansión territorial. Lo hemos visto con Groenlandia, con el Estado 51, a como llama él, a Canadá, con lo que está pasando en Ucrania y en varios lugares del mundo, el Canal de Panamá, no nos olvidemos. Y por otro lado está ese nacionalismo inmerso en esta idea de somos el número uno y por eso somos los elegidos. Y ese nacionalismo lo lleva, como bien dice Juan Camilo, a pasar por encima de organismos internacionales como la OTAN en Europa en la guerra con Ucrania, y también ha dicho que va a renovar y a poner otra vez en su lugar, ¿qué querrá decir esto? A Naciones Unidas. Entonces yo sí creo que hay un retroceso, pero renovando ideas del pasado, como este expansionismo, nacionalismo, inmersos en un nuevo destino manifiesto para el siglo XXI, creo yo. Claro, Manuel, tocando un tema que tú abordabas un poco por encima, tiene que ver con esta nueva postura frente a Ucrania. El presidente Trump constantemente ha dicho, incluso antes de que fuera elegido, que no tiene nada de malo llevarse bien con adversarios de Estados Unidos, como por ejemplo Vladimir Putin o con Kim Jong-un. En este caso vemos un alineamiento claro del presidente Donald Trump con las pretensiones de Rusia. Incluso el Kremlin se le ha visto complacido a los portavoces diciendo que Estados Unidos está totalmente alineados con ellos. ¿Qué significa para la seguridad de Europa el hecho que Estados Unidos hoy esté alineada con Rusia y le esté dando la espalda a Ucrania? Bueno, yo creo que si retomamos algunos de los hechos en donde se ha visto inmiscuida Rusia, intervención ilegal en elecciones en Moldavia, lo que ha instalado en Georgia con Ivanishvili, que es un títere de Moscú. O sea, hay muchas señales que Rusia está muy activa para desmontar lo que siempre le ha molestado a Rusia, que es la integración europea. La integración europea sustituyó esta violencia, esta ley del más fuerte, por la obligación a negociar. Mucha gente puede criticar a la Unión Europea por que es muy débil militarmente, podemos debatir eso, pero la postura de Europa es evitar el conflicto armado. De hecho, me hace pensar que tanto Estados Unidos con Trump como Rusia y probablemente China ven con mucha incomodidad la atracción que tiene la Unión Europea a ciertos países. Pensemos en Ucrania, pensemos en Armenia, pensemos en Georgia. O sea, hay una atracción a los valores de la Unión Europea y por eso el principal enemigo de estos nuevos imperialistas es la Unión Europea, porque es un modelo al que ellos están minando en sus bases. Eso me parece peligrosísimo. Ahora, ¿cómo Europa está reaccionando? Creo que la clave la tiene no solo Ucrania, sino países como los Bálticos, la propia Polonia, rearmándose, entendiendo que ya no pueden subrogar su defensa militar en manos de un tipo como Trump y que tienen que empezar a tomar esto, no sé, creo que en mi opinión, dejaron pasar una década. Creo que el mensaje claro al mundo era 2014, la invasión a Crimea, rusa a Crimea y la anexión, pero bueno, yo creo que Europa intenta reaccionar a lo que era impensable, y con esto voy a cerrar. Miren cómo los internacionalistas hablaban de que se iban a retomar las zonas de influencia. Si pensamos un momento, ni Estados Unidos con las acciones de Trump, ni Rusia con Putin están creando zonas de influencia, porque la zona de influencia también requiere soft power. Todo es hard power, y eso es una señal súper peligrosa para países pequeños, no solo en Europa, también en América Latina, como lo ha dejado claro Trump, incluso con mi país, con México, ¿no?
Uno podría ir más allá y decir que Trump incluso está desmantelando el soft power de los Estados Unidos con todo lo que ha hecho con la agencia USAID. Hace algunos momentos nuestros usuarios y nosotros podemos ver la imagen de un personaje que ha causado bastante inquietud en los últimos días, el senador Lindsey Graham, quien luego de lo que fue esa reunión desastrosa con Zelensky salió a dar una conferencia de prensa allí en el patio de la Casa Blanca. Prácticamente le faltó decir a Lindsey Graham que la invasión de Rusia a Ucrania fue culpa de la OTAN. Y en los últimos días hemos visto este alineamiento o estas críticas durísimas a Ucrania, estas críticas durísimas por parte de funcionarios de la administración Trump. Y la reflexión es, ¿peligra el futuro de la OTAN? ¿Peligra la estabilidad de la OTAN? ¿Peligra el papel de Estados Unidos como principal proveedor de recursos para la OTAN y la estabilidad de esa alianza, Teresita? Juan Camilo, ya en su primer gobierno, el presidente Trump había sido muy crítico de la OTAN. Decía, es una organización que nos cuesta un montón de plata, la mantenemos nosotros, los europeos no ponen de su parte y hay que hacer algo con eso. Ahora, es interesante, en un libro que se llama Proyecto 2025, que escribió la campaña de Trump para las elecciones el año pasado, el capítulo de la OTAN la defiende, dice que es una maravilla, que hay que mantenerlo, que hay que preservar el orden tal y como está establecido, porque eso es muy importante para Europa y para el bienestar del mundo. Obviamente se posesiona Trump y es todo lo contrario a lo que estamos viendo. Estamos viendo que para él la OTAN, sí, hay que desmantelarla. ¿Por qué? Porque Estados Unidos la está manteniendo y los otros van como, en el slang colombiano, Juan Camilo, diríamos, gorreando, van gratis, ahí se están colando y están yendo gratis en el paseo sin poner un peso. Eso es lo que Trump quiere desmantelar. Si la quieren mantener, que la mantengan los europeos y si acaso los canadienses, que también son miembros, pero que Estados Unidos no tiene por qué pagar por todos para que los otros vayan gratis y se favorezcan de la OTAN. En ese sentido, ha hecho lo mismo con varios organismos multilaterales, con la Organización Mundial de la Salud, con varios, y sí está desmantelando ese sistema que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que estábamos acostumbrados de alguna manera a que Estados Unidos iba a ser como el garante de ese sistema. Pues ya no lo es y estamos en un momento en que hay que definir si es cada cual para cada cual o si va a surgir un nuevo orden sin Estados Unidos. Sobre algunos datos sobre este discurso ante las plenarias conjuntas para destacar, Doug Collins, quien es el secretario del Departamento para Asuntos de Veteranos, ha sido el superviviente designado, que es tradicionalmente ese funcionario del gobierno que se mantiene al margen de esta ceremonia. A esta hora vemos que habla Mike Johnson y J.D. Vance. Si no estoy mal, están designando la comisión especial que es la encargada de ir a buscar al presidente de los Estados Unidos para traerlo hasta el recinto y que allí inicie su discurso. También en lo que tiene que ver con lista de invitados, algunos nombres para destacar que también dan cierta pista de en qué dirección va a ser el discurso del presidente Donald Trump. La familia del bombero Corey Comparatori, la familia Comparatori, quien recordemos fue ese bombero que fue asesinado en el atentado en contra de su vida en Butler, Pensilvania. Ellison Berry, quien es una víctima de 15 años de Texas, por cuenta de imágenes generadas a través de inteligencia artificial. Vemos también oficiales de la patrulla fronteriza, todo esto como tratando de ver un anticipo de hacia dónde se puede dirigir ese discurso de Trump, porque normalmente lo que hacen a lo largo de estas declaraciones es tratar de utilizar a sus invitados como ejemplos de sus políticas. Y quiero detenerme, por ejemplo, en el caso de este oficial fronterizo, Roberto Ortiz es su nombre, para hablar sobre la política fronteriza de Trump. Manuel, él prometió cuando llegó la mayor campaña de deportación en la historia de los Estados Unidos, incluso con cifras impresionantes de 11 millones de deportados, pero lo que vemos en sus primeros días es que tan solo han deportado 18,000 personas, incluso durante los últimos meses de la administración Biden se deportaron más personas. Una cifra muy ambiciosa, objetivos muy ambiciosos. ¿Tú sí crees que va a poder cumplir con esa promesa? Bueno, yo creo que no tanto si la va a lograr cumplir o no, sino a quién le va a echar la culpa por no cumplirla, ¿no? Ahí en mi país, como ustedes saben muy bien, se ha prestado mucho a ser un tercer país en estos programas que desde Obama vienen en esta serie de expulsiones, ¿no? El tema migratorio yo creo que es un tema también mundial. Fíjate cómo Trump se coloca muchos temas mundiales, ¿no? En ese sentido, la migración ilegal a Estados Unidos
ha sido tomada como una bandera por esta administración. Yo no sé si va a lograr expulsar a tanta gente, también habría que hablar un poco de cómo está reaccionando el gobierno de Sheinbaum, pero lo que sí te digo es que al colocar la inmigración desde esta perspectiva, Trump también se suma a muchas voces de la extrema derecha que hablan de un regreso a una forma criminal de ver la migración, ¿no? Yo, para cerrar la respuesta, creo que me fijaría más a quién le va a echar la culpa, a quién está echando la culpa a Trump cuando no salen las cosas como dice que van a salir, porque quiero decir algo también. La palabra de Trump se empieza a desgastar, porque no está pasando las cosas que él promete. ¿Ok? Los actores no están reaccionando como él quiere, ni está colocando aliados donde él quiere. Creo que se equivoca al agredir a democracias y aliarse con dictaduras. Eso tiene un costo, ¿ok? Porque si yo digo siempre que voy a hacer esto y no lo acabo haciendo, como el caso de los aranceles, que amenaza con poner y no los acaba haciendo, su imagen y su palabra empiezan a tener un desgaste. Y el tema migratorio también, si no logra dar resultados, eso se le puede revertir. Claro, claro. Teresita, otra característica que vemos de este nuevo mandato de Trump son esas medidas proteccionistas con los aranceles. ¿Tú cómo evalúas esa imposición de aranceles y esa política o ese estilo para algunos de matoneo en contra de aliados tan cercanos y de socios tan importantes como Canadá y México? Rápidamente, Juan Camilo, una cosita sobre la migración, y es que estoy totalmente de acuerdo en que él va a mostrar que la migración y lo que está deportando son criminales, que los demás países, lo ha repetido varias veces, no han hecho sino votar a sus criminales en territorio americano, y tengo entendido que otro de los invitados es precisamente la familia de una víctima de un migrante en, creo que si no estoy mal, fue en Georgia. Entonces, Sí, va a sí, meter correcto. ese tema. Y en el caso de los aranceles, es que México es, y eso lo es saber Manuel mejor que nadie, el principal socio comercial de Estados Unidos. Cerca de más de 850 billones de dólares al año se mueven en la frontera. Poner los aranceles, y acá cumplió una promesa de campaña, amenazó, se demoró, pero ya a partir de hoy cumplió con la imposición de aranceles. Es un tema que preocupa a muchos porque primero va a subir el costo de la canasta familiar, y ese es un tema que ha ido preocupando a los votantes, tanto demócratas como republicanos, en los últimos días, y ahí va a tener que explicar que esto es a mediano plazo, a corto plazo, como es. Algunos representantes hoy hablaban del tema y decían que los republicanos que están de acuerdo con el tema, si esto es a corto plazo. El problema es que estas medidas a corto plazo sí funcionan, no funcionan, se pueden quedar a medias, hay que ver qué va a hacer Trump. Yo creo que en el fondo, más que una guerra comercial, él las utiliza como un instrumento de negociación para obligar a los otros países en general a hacer lo que él quiere. Amenazó, bueno, lo sabemos bien, a Colombia, a Panamá, a México y Canadá es el tema del fentanilo, a China es el tema del fentanilo, pero también de todo ese tema de telecomunicaciones, de chips y de a dónde quiere llegar. Y si hablamos de China, también el tema de las tierras raras y los acuerdos en Ucrania son un mensaje a China. Usted no se puede quedar solamente con ese tema. Es decir, yo creo que él tiene en la cabeza que él puede amenazar, cumplir en una menor medida y así hacer que los demás países actúen como él quiera. Claro, cuando veíamos allí en pantalla a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Allison y Lauren Phillips, la madre y hermana de Laken Riley, son los que tú mencionabas, Teresita, los invitados. Laken Riley es la joven estudiante de enfermería que fue asesinada por un inmigrante indocumentado de nacionalidad venezolana. Vamos a una pausa por un momento, pero ya regresamos con el discurso del presidente Donald Trump.